Ya estamos, que ya está el enlace con Ecuador, nos vamos a ir hasta Quito, porque el 8 de febrero se va a realizar las elecciones presidenciales y esa es una decisión que pasa por que pasa por las que son los debates presidenciales. Y hace pocos días se ha dado el debate presidencial de los candidatos presidenciales, porque antes hubo también un debate de los candidatos a las vicepresidencias. Son más de una decena de candidatos que han estado presentes en este debate presidencial convocado por el organismo electoral ecuatoriano. Y el comentario sobre este debate presidencial va a estar a cargo del ex asambleísta y comunicador social, además amigo de BIS Televisión Digital, Jorge Serrano Vallejo, que lo hemos tenido en varias oportunidades, es uno de los comentaristas internacionales de nuestra programación. De manera que nos vamos hasta Quito para la secuencia de Jorge, que es descubrimientos de JS, descubrimientos de Jorge Serrano. Adelante, Jorge. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Descubrimientos con JS. Hoy tenemos una ocasión especial. Ecuador está pasando por un proceso electoral que es convocado y organizado al cabo del periodo corto que le ha correspondido al presidente Daniel Noboa cumplir a consecuencia de lo que fue la resolución del presidente anterior, Guillermo Lasso, de convocar a una muerte cruzada, que se conoce acá en Ecuador. Es una figura constitucional que implica que en caso de haber ingobernabilidad, incapacidad, imposibilidad de llegar a acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo, como una forma extrema de solución, se convocaría nuevas elecciones generales para la presidencia y la Asamblea General. De esa convocatoria resultó electo Daniel Noboa y la nueva Asamblea Nacional, pero es solamente por el tiempo que faltaba para el periodo anterior, es decir, Guillermo Lasso debería estar en estos momentos terminando su periodo y sería él quien debería estar conduciendo este proceso electoral, digamos la convocatoria, ¿no? Porque acá en Ecuador el Consejo Nacional Electoral es la cabeza de la función electoral que debe llevar a cabo, que tiene la cancha y la potestad constitucional para hacerlo. La campaña electoral ha estado matizada por una serie de sucesos y características que en realidad han marcado al Ecuador en este último año. Ha sido de una confrontación política muy fuerte. El presidente Daniel Noboa ha tenido un desempeño que básicamente está calificado como un desempeño no eficiente en el manejo de las áreas más sensibles del Estado y tampoco de la política internacional. Hemos pasado por un periodo de apagones, por una crisis energética muy fuerte, 3 o 4 meses con momentos en los cuales hubo crisis de energía de hasta 14 horas diarias en todo el país, y asimismo el asedio de la acción de las mafias del narcotráfico en Ecuador, que nos ha cogido de sorpresa. Ecuador ha sido siempre un país caracterizado por una vida pacífica, armoniosa, básicamente en unos esfuerzos grandes por lograr los acuerdos necesarios, y ahora nos vemos azotados por una infinidad de muertes por acción del sicariato, que nos han colocado como uno de los países más violentos del mundo, y 3 ciudades de nuestro país son parte de las 3 ciudades más violentas del mundo: Durán, Guayaquil y alguna otra que se me escapa por estos momentos. En el medio de esta situación, perdón, tenemos también una crisis política, un irrespeto, diría yo, a las normas constitucionales, a las formas políticas de una convivencia democrática. Hemos pasado por la invasión a la Embajada de México,
el año anterior, que eso nos ha ocasionado serios perjuicios en nuestra imagen internacional y en el apoyo internacional a la política exterior de Ecuador. Y esto se vio evidenciado cuando en los últimos meses del 2024 el presidente Noboa fue el anfitrión de la cumbre iberoamericana, en donde no estuvo presente ningún presidente, sino un par de jefes de Estado y un miembro de una de las coronas de Europa. Grave, gravísimo, gravísimo para Ecuador. Son varias las crisis que está enfrentando ahora el país, hace aguas por todo lado, lamentablemente, Ecuador en estos momentos. En este contexto se desarrolla la campaña electoral. La campaña electoral comenzó formalmente el 1 de enero, pero en realidad desde los últimos meses del año anterior ya se han conformado los binomios y también las listas para la Asamblea Nacional, y la acción política proselitista en los diferentes partidos inscritos para esta contienda. A partir de enero, el primero, cuando se inició, el 4 de enero exactamente, cuando inició la campaña electoral, se ha visto un desenvolvimiento que no ha alcanzado a ser todavía muy fuerte en la presentación de las propuestas de cada uno de los candidatos, a excepción de 3 debates que están planteados. El uno de las señoras y señor candidato a la vicepresidencia, que se realizó el día domingo 12 de enero. El día domingo anterior, el 19 de enero, se realizó el debate presidencial, y este próximo domingo tendremos también otro debate que será entre quienes hacen cabeza en las listas para la Asamblea Nacional. Es precisamente sobre esta situación que vamos a conversar ahora en este programa. Agradecemos bastante, hemos invitado hoy a 2 destacados consultores políticos de América que tienen mucho que ver con Ecuador, están muy al tanto de los detalles de la política en Ecuador. Ellos son Alfredo Dávalos, conocido por nosotros, ha estado varias veces con nosotros. Él fue hasta hace un año el presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, radicado en Ecuador desde hace más de 25 años. En realidad ha sido testigo de muchos momentos muy importantes de la política nacional. Y también estará con nosotros la doctora Selva Castiñeira. Ella es la presidenta de la Asociación Paraguaya de Consultores Políticos. Ella experta en comunicación y en redes sociales, y Alfredo en lo que tiene que ver con las estrategias electorales. Con ellos vamos a analizar entonces el panorama electoral de Ecuador y el resultado, cómo se ve del debate. Bienvenidos, Alfredo y Selva. Selva, por favor, contigo la palabra. Muy buenas tardes, querido Jorge. Encantada de estar con ustedes aquí en Hoja de Ruta. Con mucho gusto, aquí ya instalada también en Ecuador hace un tiempo, para poder observar y ir dando detalles sobre el contexto de campaña electoral que se va desarrollando, que es muy importante para todo Ecuador. Así que encantada de estar con ustedes aquí en Hoja de Ruta, y a las órdenes para cualquier consulta y hablar de lo que nosotros tanto nos gusta, que es la política, ¿verdad? Muchísimas gracias, Selva. Sí, sin duda, nos encanta y es una causa de vida. Alfredo, bienvenido, buenas tardes. Mi querida Selva, mi querida Jorge, qué gusto, un placer estar acá como siempre, compartiendo, analizando esto que tanto nos gusta, y bueno, en una campaña que es totalmente atípica, ¿no? Tú ya señalabas algunas características. Nuestro querido amigo y maestro Ron Murphy diría: todavía falta mucha tela que cortar, todavía faltan alrededor de 19 días, así que todavía estamos pues a muchos días, ¿no? De que todavía pudiera llegar a suceder algo, ¿no? Se ha visto una campaña polarizada hasta hoy. Creo que el debate polarizó mucho más, no creo que movió, sobre todo en los que van liderando, no creo que haya movido puntos arriba, sino se ha logrado medio mover en la parte de abajo, en la parte por ahí un poco de indecisos, pero me parece que, a diferencia del debate anterior, pues hoy no hay un outsider, hoy no hay un tercero que se esté destacando y que digas, mira, este podría de alguna otra forma arrebatarle el segundo lugar a alguno de los primeros, ¿no?
Sí, en efecto, el debate de todas maneras es una oportunidad para que los ecuatorianos, yo digo para los indecisos, ¿no? Porque de acuerdo a los resultados que nos están poniendo todos los medios, todas las empresas dedicadas a la medición de la opinión pública, nos dicen que tanto Luisa González como Daniel Noboa no movieron sus cifras, sino que más bien se podría esperar de que los indecisos que presenciaron el debate pudieran haber tomado opciones por alguno de los otros 14 candidatos. ¿Cómo viste tú el debate, Selva? Cuéntanos. Bueno, estuvimos muy atentos el día domingo con lo que fue en relación al debate presidencial, ¿verdad? Como nosotros como consultores sabemos que el debate es una herramienta o es un medio en el cual permite al candidato poder proponer poder llevar sus propuestas al electorado y poder incidir en esos indecisos para que puedan elegirlo como un potencial candidato. Y esos son los efectos que buscamos con un debate, ¿verdad? Es que lograr que ese electorado, podamos conquistar a ese electorado para el futuro gobernante que queremos para el país. Como sabemos, muchas veces los analistas, consultores, exigimos mucho a los políticos. Queremos que los políticos sean como un todo y que conozcan de todos los ámbitos que requiere lo que es la consultoría, y a veces es muy difícil porque realmente el foco del político es saber cuál es su objetivo como futuro gobernante y llevar esas propuestas a la ciudadanía, y sobre todo poder llevar propuestas que puedan resolver los problemas más urgentes que aqueja a la ciudadanía, ¿verdad? Pero Entonces, muchas veces los analistas, ¿cómo? perdóname, te interrumpo ahí. Lo que pasa es que el diseño del reglamento del debate no permite que se pueda desarrollar a profundidad las propuestas programáticas de los distintos candidatos. 90 segundos, 40 segundos y 15 segundos no nos da espacio para poderlos escuchar. En efecto. Sí, pero yo voy un poco más allá, Jorge. Hablo con relación a cuando los analistas o consultores hacen un análisis sobre lo que fue el debate, exigen demasiado al político, al candidato, como un sábelo todo. Eso es imposible, porque para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para poder guiarlos dentro de lo que implica el media training, la comunicación no verbal y todo eso. Yo creo que lo más importante, quien supo entender en qué consiste un debate y el que se fue con ese conocimiento de en qué consiste un debate, supo aprovechar ese momento para poder llegar a su electorado y poder incidir sobre los indecisos, porque llevando un poco lo que es el contexto político en Ecuador, ¿verdad? Hablamos de una crisis política, hablamos de una crisis sobre todo en datos vemos que la inseguridad es uno de los temas más preocupantes de la ciudadanía. Después le sigue el empleo, la economía, el tema de la inflación. Entonces es un poco que el candidato que entendió esas problemáticas de lo que es el contexto político supo abordar y supo aprovechar en el debate para poder llegar a ese electorado. Vemos en datos que el debate incidió un 7% en la gente en la que decidió cambiar su voto, pero sí también sirve mucho el debate para poder llevar esas propuestas a la ciudadanía. Dentro de todo, en estos momentos que yo siempre digo, ¿verdad? En Latinoamérica, sobre todo, la ciudadanía está muy desconectada de la política y no quiere saber mucho de la política ni de los políticos. Entonces, toca volver a recuperar esa confianza de la ciudadanía como políticos, como partidos, y de poder hacerles llegar nuestras propuestas dentro de todo lo que implica esos gobiernos de 5 años, de por lo menos cumplir gran parte de lo que de lo que son las propuestas y poder solucionar algunos problemas más urgentes a corto plazo, ¿verdad? Entonces, el que entendió eso pudo lograr sobresalir en el debate, como fue el caso de que vimos, ¿verdad? De quienes tuvieron mucha más seguridad y mucho más conocimiento dentro de su propuesta y pudo hacer llegar a la ciudadanía, que fueron como por ejemplo Andrea González, Jorge Escala o Tabaqui, por darte un ejemplo, ¿verdad? Que se posicionaron en la parte digital, que estuvieron en alto con el porcentaje, digamos, el porcentaje lo llevaron los dos primeros candidatos, ¿verdad? Pero sobresalieron en este debate esos candidatos. Entonces, es como que tenían la lectura de qué tenían que hacer y cómo poder aprovechar el debate, que es una herramienta bastante útil para poder conectar con el electorado.
Claro, ahora, como tú lo señalas bien, y a propósito de esto, ya producción nos va a poner el gráfico que fue citado en la posta, una de las gráficas del CIES, del Centro de Investigaciones que dirige nuestra colega Tatiana Larrea. La siguiente, por favor, que nos indica que, la siguiente gráfica, que nos indica cuál fue la percepción de los ciudadanos con relación al mejor desenvolvimiento en el debate. Y coloca ahí con el titular de top 5 a Daniel Noboa, a Luisa González, a Andrea González, a el candidato Granja y a Jorge Escala. Alfredo, en esta perspectiva, ¿cómo le ves tú al resultado del debate? O sea, los candidatos, digamos que se han dividido en estos momentos en tres bloques. Uno primero, que es en el que están los dos punteros. Uno segundo, que pugna por tener los siguientes tres lugares, el tercero, el cuarto y el quinto. Y uno tercero, que serían los que no pudieron despuntar y tal vez tienen ya menos expectativas. ¿Cómo deberían estos cinco candidatos conducir sus campañas en estas futuras 2 semanas como para consolidar estas posiciones o incrementarlas? Alfredo. Sí, bueno, primero yo creo que les tocó algo muy complejo, ¿no? Tienes hoy la posición de Trump, entonces tenías ayer, perdón, la posición de Trump, entonces tenías ya un encuadre en el Ecuador donde en el imaginario colectivo de la gente estaba el debate, el postdebate y todo lo que se discutía. De repente viene el tema de Trump, tú sabes, somos a ratos los latinos faranduleros, nos encanta ver todo el tema que tiene que ver con no solo con Latinoamérica, sino con el caso de los Estados Unidos, que además tiene una gran repercusión en lo que va a pasar con muchos países, ¿no? Te puedo citar, por ejemplo, el caso del Golfo de América que está proponiendo, los mismos decretos que ya ha firmado el presidente Trump en estos dos decretos que ya de alguna otra forma están afectando. Entonces, claro, eso de alguna otra manera cambia por completo el encuadre de la gente. ¿Qué tiene que hacer? Pues yo creo que entender eso, ¿no? Lo que tú decías, que ya hoy se han marcado como una especie de tres grupos importantes, quienes, perdón, podrían pasar a una segunda vuelta, porque le veo complejo que hoy alguien gane en una primera vuelta, quienes pasarían de alguna otra forma a una segunda vuelta como ¿cómo le podríamos decir? El primer grupo, y un segundo grupo que tú señalabas, a lo mejor de 3 o 4 candidatos, y un tercer grupo que no pasará a lo mejor del 2% de la intención de voto, ¿no? Todavía hay un gran grupo de indecisos, me parece, y en algún momento analizábamos justo con otros colegas estas declaraciones también que da nuestro querido amigo Alejandro Zavala, donde claro, dice, a lo mejor por el debate en algún momento la gente dice, sí, chévere, Andrea González, quedó bien, pero bueno, con el pasar de los días, la gente dirá, bueno, pues si yo no voto por Daniel Lobo o por Luisa, pues mi voto no le va a servir en este caso a una Andrea González, ¿no? Pero te digo, yo creo que se van enfilando estos tres pelotones, donde efectivamente hoy no habrá un outsider, o sea, yo creo que se concentrará por lo menos el 70% de la población y del voto en dos personajes en particular. Iremos viendo si baja los números de indecisos, y por otro lado, pues veremos cómo los que estaban abajo, si logran de alguna manera, digo, no remontar, pero sí por poder subir un par de puntos, porque si no parecerá que quedará una cola de 4 o 5 candidatos por encima, no sé, ni siquiera del 2%, y eso me parece que es complejo, ¿no? Lo que hará llegar que realmente fue una campaña totalmente polarizada, una campaña totalmente enfocada en dos candidatos, en dos tendencias, una campaña que realmente no logró desde ningún otro lado ni emocionar ni conectar, y eso pues me parece que es grave, ¿no? Es grave incluso democráticamente, ¿no? Donde no se logra los otros candidatos salir de esa discusión del blanco y del negro, ¿no? Y todos sabemos que el Ecuador, México, Paraguay, los mismos Estados Unidos no son ni blanco ni negro, ¿no? Somos multicolores, existe una serie de temas
pero que otros candidatos han sabido aprovechar muy bien. Yo veía hoy un discurso de Trump, que incluso creo que lo subió Selva, donde hablaba del tema de TikTok, ¿no? De la utilización de TikTok en su última campaña, y él decía de cómo, de no creer en el TikTok, cómo al utilizar TikTok resultó pues que hoy tiene no sé cuántos millones de votos. Entonces es eso, ¿no? Entender que las campañas cambiaron y que tristemente hoy tenemos todo un pelotón de candidatos que siguen haciendo sus campañas de manera parecida de hace 30, 40 años, como bien decía Selva, y que a veces también hay un grupo de consultores que no logran entender que el candidato no es un todólogo, y ese análisis me parece fabuloso que plantea Selva, porque claro, a veces creemos que el candidato es todólogo, y en esta lógica de la asesoría, pues hay que decir que tienen que saber y pues hablar de todo, y yo creo que no es así. Yo creo que por eso es el tema de entender el trabajo de los equipos. Por ejemplo, hoy la consultoría política ha entendido eso, ¿no? El trabajo de los equipos multidisciplinarios, y eso debería de entender también la política, que el político no termina sabiendo todo, ¿no? Y la necesidad de tener equipos técnicos, pero sobre todo equipos políticos, ¿no? Y creo que esa reflexión que nos plantea Selva me parece que yo la dejaría sobre la mesa como una gran reflexión de pensar de que el político pues no es un todólogo, ¿no? Y eso quedaría también como parte del resumen de la campaña hasta estos momentos y fundamentalmente luego del debate del domingo. Es decir, quienes están en el tercer bloque, en el tercer pelotón, podrían ser las personas, los grupos que están actuando conforme a la forma tradicional de hacer política sin la asistencia de la consultoría, como para poder ir fortaleciendo los puntos que ahora son innegables toda la campaña, todas las campañas modernas tienen. Selva, ¿cómo crees tú que debería desenvolverse esta quincena que viene en la campaña acá en Ecuador? En redes sociales, los mensajes, ¿cómo debe hablarse al grupo de indecisos? ¿Cómo debe conquistarse el voto de ellos en las redes sociales? Bueno, lo que resta de estos 15, 16 días de campaña, ¿verdad? Ya los grandes momentos de oportunidad ya pasaron, que fueron los debates. Creo que quedan un debate para asambleístas y bueno, entonces lo que queda en red, hoy día sabemos, como mencionaba hace un rato Alfredo, esto es una cuestión de que hoy día la consultoría política, las campañas electorales tienen varias herramientas a las cuales tenemos que no podemos dejar de lado, ¿verdad? Tanto como es lo digital, como es lo de territorio, o sea, hay que tener mucho cuidado y un organigrama muy preparado con una agenda bien realizada para poder abarcar todo esas herramientas y esos lugares a los que hay que llegar en campaña electoral. Entonces, si hoy hablamos de redes sociales, sabemos que el voto joven, sobre todo, está en las redes sociales, ¿verdad? Porque la pregunta de la mayoría de los partidos, movimientos, candidatos es cómo logro conquistar a ese voto joven y muchas veces sabemos que con estas nuevas herramientas es la manera de acercarnos a ese voto joven, porque hoy no es fácil persuadir ese voto joven y en Ecuador sobre todo, según estuve mirando en datos, es un gran porcentaje de los de electores, ¿verdad? Que decidiría quién sería el próximo presidente, básicamente. Entonces, es demasiado importante saber, entonces, consultar con expertos de cómo abordar un poco lo que es la parte digital, porque la consultoría en sí es como la medicina, ¿verdad? Siempre hoy día buscamos el experto y respetamos el área de cada quien que conoce su especialidad dentro de lo que es la consultoría. Entonces, según expertos, nos dicen que hay que abocarnos a lo que es la segmentación, saber qué redes utilizar para cierto segmento. Entonces, hay que llevar muy bien en cuenta esos detalles y poder tener un estudio profundo de cómo funciona esto para poder realmente llegar al electorado. Sabemos que hoy día tenemos dos candidatos que están punteros, que están como peleando entre ellos ahí, y que no hay un tercero que realmente pueda tener un momentum o que pueda ocupar ese tercer lugar que todos estamos viendo y decimos, ¿quién será que va a poder ocupar ese tercer lugar? O por qué no desplazar a uno de los primeros que están, ¿verdad? Estar entre ellos, ¿verdad? Entonces, esto es
son desafíos grandes y más hablando, aún como yo decía en un principio, que hoy día la gente ya, no cree en los políticos, no cree en la política y sobre todo ese segmento joven es el que más rechazo genera hacia la política y hacia el político. Entonces es el desafío más grande de poder saber llegar a ese segmento para que pueda realmente decidirse por nosotros como candidatos, como partido, y el desafío es enorme. Entonces es demasiado importante poder entonces descifrar con qué, o sea, cómo trabajar con los profesionales del área para poder aglutinar esos votos y que los jóvenes puedan, con su participación, y esperemos que sea alta la participación de los jóvenes, porque sé que entiendo que en Ecuador el voto es obligatorio, entonces que podamos realmente llegar a ese segmento de la mejor manera posible en acompañamiento con expertos, ¿verdad? Por eso yo soy muy repetitiva en los momentos en los que digo que tenemos que tener en cuenta tanto lo digital como lo territorial y no descuidar ambos lugares porque ambos son muy importantes. Como hacíamos, capaz las redes sociales no te hace ganar una elección, pero sí te genera el posicionamiento, el reconocimiento y te hace llegar a un segmento muy importante que son los jóvenes, ¿verdad? Como así también es importante estar en territorio y tener ese acercamiento con la ciudadanía, con otro segmento de otras edades, que también es sumamente importante para poder lograr esa ansiada victoria que tienen la mayoría de los partidos y candidatos. Sí, en efecto, estos próximos días vamos a seguramente a ser testigos de un despliegue en la medida de las experticias y de las condiciones de cada candidatura para llegar hacia el sector de indecisos, que todavía tiene un porcentaje muy alto acá en estas elecciones. Y también, como sucedió en las dos campañas presidenciales anteriores, se mantuvieron los porcentajes de voto indeciso prácticamente hasta el día del cierre de la campaña electoral, o sea, hasta el jueves antes del domingo del día de las elecciones. La última campaña en la que ganó el presidente Daniel Noboa, inclusive la última semana, tuvo picos en que creo que fueron 4 o 5 cambios en el segundo lugar que se produjeron, o sea, una volatilidad enorme. Alfredo, fuera de estas circunstancias, que ya nos quedan apenas unas 2 semanas y un poco más, Ecuador, el sistema político de Ecuador está en crisis. Alondra Enríquez decía en una entrevista en estos días que el ciudadano joven medio, es decir, hasta los 35 años, 40 años, es un ciudadano que ha llegado a asumir como un criterio que no necesita de la política para vivir y por lo tanto se produce el rechazo y la desafección. ¿Qué le toca al Ecuador dentro de esta crisis política hacia el futuro? ¿Cómo resuelve este problema que en realidad está causando mucha incidencia en la calidad de vida? Tratar de resignificar la política, mi querido Jorge, porque llegará, ya no falta mucho, y eso lo he venido conversando con varios consultores políticos, analistas, llegará muy pronto el tema de que va a ser más fácil dedicarse a cualquier otra cosa menos a la política, ya Selva lo señalaba, ¿no? Esa tremenda desafección que existe hacia todo lo que suena político. Ya en algún momento, y tú lo sabes, esto desde hace varios años, al plantearnos una encuesta, política significa corrupción, y es triste, ¿no? Porque política me parece que es el arte de servir y poder ayudar a la gente y sobre todo de poder llegar a planificar, generar consensos y de lograr cambios de manera inmediata y a largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que estos temas no son para una elección. Me parece que a veces los candidatos cometen los errores y yo he visto que a veces hay candidatos que en su propio spot están explicando para qué sirve un asambleísta, para qué sirve un parlamentario andino, para qué sirve un concejal, ¿no? Que porque la misma ciudadanía no tiene claro todos los mecanismos, incluso de participación ciudadana, como tú bien lo sabes, Jorge, hay la silla vacía acá en el Ecuador, tienes las iniciativas normativas ciudadanas, donde cualquier individuo juntando o proponiendo un proyecto y juntando
un número de firmas, podría proponer una nueva iniciativa de ley en el Parlamento ecuatoriano, pero bueno, son elementos que la gente desconoce, ¿no? Y los desconoce no porque la gente no le interese, los desconoce porque a la misma política no le interesa dar a conocer que existen todos estos mecanismos. ¿Qué va a pasar? Como te digo, yo creo que vamos a tener un cierre muy parecido a lo que se está viendo hoy. No creo que exista una sorpresa. Me parece que habrá una segunda vuelta con esas dos tendencias, lo que nos debe llevar a repensar más bien de que existe hoy un 60 o 50% que no está convencido de esas dos tendencias, que va a tener que votar, pero va a tener que votar no con la cabeza, no va a tener que votar de manera racional, le va a tocar votar con las vísceras, y creo que eso es grave de lado y lado, que terminemos votando con las vísceras, desde el enojo, desde el cabreo, desde el odio. Eso va a ser complejo. Entonces yo creo que eso es uno de los elementos por los cuales la política debería de repensarse y resignificarse. ¿Sabes qué es lo triste, Jorge? Tú hace rato hablabas del tema de la investigación. Lo triste es que quienes ganan no hacen ni siquiera investigación para ver por qué ganaron, y peor aún quienes pierden y quienes se quedaron en la cola del ratón o en la cola del león o del elefante, como le quisiéramos decir. Eso es lo peor. O sea, al final no sabemos qué pasó con aquellos que terminan perdiendo la elección, por qué perdieron la elección. Entonces realmente, si no seguimos pensando en resignificar la política, profesionalizar la política, volver a darle un cambio a la política, va a ser muy complejo que en verdad de los siguientes años y los siguientes procesos, pues tengamos procesos pues diferentes. Seguiremos metidos en el tema de la polarización, seguiremos metidos en la bronca, seguiremos metidos entre azules y verdes, y creo que eso le termina haciendo mucho daño a nuestra política, no solo en Ecuador, en Paraguay, en México, en los Estados Unidos. O sea, seguir con estos escenarios polarizantes me parece que no terminan siendo beneficiosos para ninguno de los otros, ¿no? Sea candidatos, sea consultores, sea políticos, sean ciudadanos. O sea, me parece que es importante ir a resignificar la política y a profesionalizar la política. Sí, en los últimos meses he venido yo insistiendo en diferentes espacios la necesidad de que el elector en Ecuador también presente un proceso de maduración, un proceso de responsabilidad. El elector, por la desafección generalizada que se ha instaurado, yo diría que en una buena parte de los países de América Latina no quiere saber nada de política, pero eso implica también mantenerse en el analfabetismo político, implica mantenerse en el desconocimiento de lo que cada partido, cada vocero, cada candidato, cada dirigente está planteando para el país, y resulta ser que el único momento en el cual se presta un poco de atención es el momento previo a la obtención o a la emisión del voto, y eso no garantiza hacer una decisión adecuadamente investigada y responsablemente tomada. Yo sostengo, insisto, que el elector ecuatoriano debería también asumir con muchísima responsabilidad su tarea de investigar y saber quiénes están de candidatos, qué proponen, cuál es su historia, quiénes han mentido, quiénes no han mentido, y de qué forma podrían afectar el futuro de cada ciudadano ecuatoriano al momento que estén en el uso del poder. Porque como se ha verificado en estos últimos años, con mucha tristeza, con mucho dolor, cómo ha cambiado la vida en Ecuador. Agradezco muchísimo la presencia de ustedes, Alfredo, querida Selva. Sí, ahora mismo para que se despidan con su último mensaje, y digo, agradeciéndoles mucho por haber estado presentes. Selva, adelante, por favor. Gracias, Jorge. Bueno, así como mencionábamos en esta charla, ¿verdad? La gran polarización que existe hoy, yo creo que gran parte de eso es responsabilidad de los políticos, porque aquí no es solamente hacer promesas o llevar soluciones en campañas electorales. Aquí es demasiado importante que durante gestión el político pueda cumplir con esa ciudadanía y que le pueda tener en una campaña constante, ¿verdad?
para que podamos decir que el día de mañana un político que haga una carrera política se decida recandidatar de vuelta, el electorado pueda decir, ah, sí, pero ese político cumplió conmigo, cumplió gran parte de su propuesta de las que dijo, porque no somos ajenos a la política, la ciudad, ninguno de nosotros somos ajenos a la ciudadanía, todo nos afecta. Los impuestos nos afectan a nosotros, alguna cuestión política que exista en el país nos afecta a nosotros como ciudadanos. O sea, por más de que nosotros no estemos interesados en la política sí está metida en nuestra vida todos los días. Entonces, es también nosotros como ciudadanos exigirle al político que pueda cumplir con la ciudadanía y pueda de esa manera lograr retomar esa confianza que la ciudadanía debería de tenerle a los políticos y no verlos con esa pantalla de que son corruptos o de que la política es corrupta. Entonces, un poco también darle ese sentido de vuelta a la política y devolverle a la ciudadanía esa confianza que hoy estaba básicamente perdida, justamente porque estas promesas vienen en campañas electorales y en gestión, es como que se olvidan un poco de la ciudadanía. Entonces, devolverle a la ciudadanía esa confianza y que la ciudadanía hoy podamos invocar a la ciudadanía para que participen, partícipe en estas elecciones y puedan realmente elegir a sus representantes, porque eso nos afecta a toda la ciudadanía, sea en Ecuador, sea en Paraguay, sea en toda Latinoamérica y en el mundo. Afecta a todos, la política está en nuestra vida y nosotros somos como democráticos los que tendríamos que decidir quiénes nos van a representar a nosotros y que esos representantes cumplan con la ciudadanía. Así es que invito a la ciudadanía a que participen en las elecciones y que puedan elegir lo que a ellos les parezca mejor y que va a cumplir con sus problemas, que va a poder solucionar sus problemáticas tanto a corto plazo como a largo plazo. Sí, Muchas gracias, Jorge. gracias a ti, Selva. Totalmente de acuerdo con lo que tú señalas. Es un problema de confianza, es un problema de cumplimiento y si le ponemos en negativo, es un problema de desconfianza y de incumplimientos. Y también haciendo eco de las palabras de Alfredo de hace un instante, tenemos que caminar hacia la profesionalización de la política, sin duda, en todos los aspectos que tiene que ver con el quehacer político. Alfredo, con tu mensaje, por favor. Gracias, Jorge. No, pues retomar lo de Selva, ¿no? Creo que es tarea y culpa de todos, ¿no? Eso me parece que es clave. O sea, no es culpa solo de los políticos, de los asesores, de los consultores, de los periodistas, de los ciudadanos. Me parece que hay que entender que esto es culpa de todos. Yo por eso hablo de la resignificación de la política desde todos los espacios, desde todos los ámbitos. O sea, entender que esto no solo es como buenos latinos lavarnos las manos y echarles la mano a aquel que está gobernando, sino entender, como bien señalaba Selva, que esto es tarea de todos, aunque parezca eslogan de campaña, pero es tarea de todos porque, insisto, creo que le hemos dejado la culpa a la política nada más, nos hemos olvidado de entender que esto pues es fundamental, que cada elección lamentablemente la dejamos para tomar una decisión cada 4, 5, 6 años dependiendo de nuestros países en América Latina, Europa o los Estados Unidos, y eso creo que también lo ha vuelto de esa gravedad, ¿no? Esa desafección que señalaba Selva desde un principio, pero además a esa desafección señalar esa falta de interés y participación ha hecho pues que tengamos este tipo de escenarios tan complejos, tan polarizantes, tan estresantes, tan de la teoría del espectáculo, como bien señalara George Balandier. Entonces eso me parece complejo. Y bueno, pues esperar que ojalá Ecuador muy pronto retome, pues lo que tú decías, Jorge, ese camino de paz, ese camino de esperanza, ese camino de nuevos días, y mandarte un abrazo y agradecerte como siempre la invitación, un fuerte abrazo también para Selva, y un gusto pues haber estado contigo compartiendo estos minutos, ¿no? Muchísimas gracias, Alfredo, muchísimas gracias, Selva. Para nosotros es un honor siempre contar con ustedes, y de paso quisiera molestarles y comprometerles de una vez para la próxima semana revisar lo que fue el debate con los que encabezan las listas de Asamblea Nacional y hacer unos análisis, ya diríamos que en las postrimerías de la campaña, para
aportar en esta campaña, en esta causa nacional que tiene que ver con el mejoramiento de la política. Amigos, a ustedes también agradecerles por su compañía y comprometernos con seguirles informando y analizando los puntos que tienen que ver con el desarrollo de esta campaña 2025. No olviden escribirnos con sus inquietudes, con sus sugerencias también, si es que hay algún punto específico de la campaña o de los candidatos que desearían que abordemos, estaremos siempre muy atentos a sus mensajes. Gracias y será hasta la próxima oportunidad. Muy bien, muchas gracias a Jorge por este enlace, también a los colegas Selva Castañeira y Alfredo Dávalos por su participación, el comentario. ¿Qué conclusiones podemos tener los peruanos de este debate presidencial y los comentarios tanto de Selva como de Alfredo y del mismo Jorge? Dos candidatos son los que van a definir quién es el próximo presidente en las elecciones de la segunda semana de febrero. Daniel Noboa, que es el actual presidente, y Luisa González, del correísmo. El resto están en un segundo pelotón, como bien han dicho, y hay un tercero que no tiene ninguna posibilidad. Que haya un outsider lo ven difícil, considerando la participación tanto en el debate presidencial como en el debate de vicepresidentes, que hemos tenido también la oportunidad de seguir. Otra conclusión, que es el reflejo también de lo que ocurre en nuestro país en las elecciones, el gran número de indecisos. Es un gran porcentaje de indecisos que finalmente deciden, y eso es lo que hay que superar, y esa es una de las razones de B y S, deciden en la cola para votar ya, para ingresar a la sala de votación. Queremos y creemos que los peruanos tienen que tener más conocimiento de las opciones que se van a presentar. Algunas ya están siendo señaladas en este escenario 2025, que es preelectoral para nosotros. Las elecciones van a ser en abril del próximo año. Y es muy importante que la ciudadanía adquiera conocimientos, información. Los partidos políticos están en la obligación, y no solamente porque tengan dinero del Estado, el caso de los partidos políticos presentes en el Congreso de la República, sino de toda organización que se prise de tal. Y esa es una gran responsabilidad compartida de todos, incluida la sociedad organizada. Una última conclusión que merece hacer el comentario de este trabajo de Jorge, de su programa Descubrimientos con JS, está referido a las redes sociales. Ya se ha demostrado que las redes sociales, sobre todo para los jóvenes, que forman parte del gran porcentaje de indecisos, va a tener una participación importante. Las redes sociales, las redes como la que estamos nosotros en este momento transmitiendo a través del Facebook y del YouTube, van a ser importantes. Quien haga mejor uso de las redes sociales y de mensajes precisos y puntuales en estos tiempos de digitalización, puede tener grandes posibilidades de triunfo. Acá la atomización de los candidatos, se habla que al final van a quedar 50 candidatos, obliga necesariamente a realizar alianzas, a realizar acuerdos, convenios con las organizaciones políticas que coincidan, la extrema derecha, la extrema izquierda, el centro y para un lado y para otro, para la derecha y para la izquierda, una derecha moderada y una izquierda igualmente más comprometida con los intereses de los que menos tienen. En realidad todos los partidos deberían tener como preocupación
este problema, esta desigualdad que hay en nuestro país. También han coincidido en este comentario de la situación del Ecuador el tema de la seguridad ciudadana. No han hablado nada de la corrupción, que también sabemos que en Ecuador es altamente presente en las actividades de los gobiernos, cualquiera sea su nivel, nacional o subregional o local. Nosotros tenemos una gran lacra. No solamente el tema de la seguridad ciudadana, sino ahí casi en el mismo nivel el tema de la corrupción. Corrupción en todos sus niveles. Vamos a estar atentos porque vamos a volver a tener un enlace con Jorge, el agradecimiento por esta oportunidad, días antes de las elecciones, para saber cómo se movió el escenario político, los asesores y especialistas en marketing político y campañas presidenciales están trabajando ya a pocos días de las elecciones.